Bien, hermano, buenas noches. El día de hoy retomamos nuestro estudio de Libro de Jueces verso a verso, después de una semana de descanso. Bien, el día de hoy comenzamos desde el capítulo 3, propiamente los jueces, ¿no? Capítulo uno, capítulo 2, podríamos decir que fue una forma de introducción a este periodo de los jueces que abarca aproximadamente 400 años. Estaba viendo, hay una ventaja de estudiar el libro verso a verso, porque si en algún momento has intentado memorizarte todos los libros de la Biblia, yo creo que cuando tú haces un estudio detallado, inconscientemente ya te vas memorizando el orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, comenzamos con Génesis, luego ¿qué era? Éxodo, luego Levíticos, Números, Deuteronomio, Deuteronomio, Josué, Josué, Jueces. Jueces, y así vamos a ir avanzando, ¿no? Hay una manera de memorizarse, pero esta es una manera natural, ¿no? Lo mismo va a suceder con los jueces. Te cuento que en este libro, en estos 400 años que abarca el libro de los jueces, el Señor levantó aproximadamente entre 13 y 14 jueces. Algunos consideran 14 cuando consideran al profeta Samuel, pero no está mencionado, aunque él es el autor de este libro, o se cree que él es el autor, pero no está mencionado como juez, ¿no? Ya que él es como uno de los primeros profetas. Bien, algunos sí lo consideran como juez. Si él fuese considerado serían 14, si él no es considerado serían 13. El día de hoy, en este capítulo 3 vamos a ver tres jueces. Del primero y el último se va a hablar poco, y de quien está en medio se va a hablar bastante. Estos tres jueces vienen a ser Otoniel, Ahod y Samgar. Samgar, ¿sí? Otoniel, Ahod y Samgar. Entonces, yo creo que después de esto no vamos a olvidar de estos tres nombres. Y si estás pensando tener hijos, ya tienes tres nombres ahí. Otoniel, Ahod y ¿quién? Samgar, ¿no? Bien. Del verso uno al verso 4 vemos una pequeña introducción o resumen de cómo estaba el pueblo. Vamos a leer del verso uno al 4. Mira lo que dice. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Bien, vamos a ver que se va a repetir constantemente la palabra probar. Y ciertamente la palabra probar en el contexto viene de, no de degustar, como hoy en día podría entenderse. Probar viene de prueba, ¿no? Cuando alguien es puesto a prueba. Y Dios va a dejar puesto a prueba a este pueblo, ya que por lo que hemos visto en el capítulo uno, capítulo 2, se habían olvidado de Dios, ¿no? Hasta cierto punto estaban haciendo lo que Dios les había pedido que hagan, desaparecer al pueblo enemigo, no tener misericordia de ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tregua. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a perdonarles, a convivir con ellos y a, entre comillas, sacar provecho de sus tributos, ¿no? Pudiendo desalojarlos completamente. Y eso vemos en el capítulo 2 que les dice que, bueno, a causa de eso Dios iba a levantar las manos, iba a dejar que ellos asuman la consecuencia de su desobediencia, porque en el libro de Deuteronomio fue claro Dios con sus instrucciones a Moisés y también a Josué, que cuando ellos entren a la tierra prometida, no hagan alianzas, no se unan en matrimonio, no vayan tras dioses ajenos, no hagan negocios con ellos. Y ellos hicieron todo lo contrario, a pesar de que vieron el favor de Dios durante la conquista con Josué. Pero muere Josué, muere la promoción de Josué, el pueblo literalmente se olvida de Dios. Entonces veamos lo que dice el verso 2 dice. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Por otro lado, ciertamente Dios permite que se queden estos pueblos, uno por la negligencia del pueblo, por la desobediencia, pero también pareciera que Dios permite que, no lo, que estos pueblos, por así decirlo, no permanezcan ahí para que la nueva generación también pueda experimentar esos tiempos de guerra de alguna manera, ¿no? Entonces, ya que ellos no habían conocido, dice, ¿no? Cómo es que había sido el poder de Dios. Y ahora, aún en este periodo de desobediencia, cuando Dios levante ciertos jueces, vamos a ver el poder de Dios, ¿no? Que con minoría va a vencer grandes pueblos, a grandes reyes, a grandes reinos, ¿no? Entonces, de alguna manera también la nueva generación
va a observar del poder de Dios, ¿no? Entonces, Dios también de alguna manera entonces deja a estas naciones cananeas porque, pero al mismo tiempo para probar la fidelidad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel está tras estos dioses paganos, le va a ir mal. Cuando el pueblo de Dios clama a Dios por misericordia, Dios va a estar ahí prontamente para rescatarlos de manera milagrosa, haciendo uso de hombres ordinarios, básicamente. Estos jueces son hombres ordinarios que Dios los va a levantar como líderes, ¿no? Entonces, verso 3 y 4 dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, acá nos va a comenzar a describir quiénes son estos pueblos que se quedaron. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Lamat, y fueron para probar con ellos a Israel, dice, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Te das cuenta que Dios va a usar de alguna manera al enemigo, de alguna manera va a dar permisiones a estos pueblos, pero para probar a sus hijos, para probar a su pueblo, ¿no? Entonces, no sé si tú te has preguntado, dices, pero si Dios no quiere que pequemos, entonces que erradique de nosotros la tentación o la concupiscencia, ¿no? Y entonces no pecamos, pues. Si Dios erradicaría de nosotros el libre albedrío, seríamos robotitos, ¿no? Y nuestra obediencia no sería por amor a Dios, sino sería porque nos programaron así, ¿no? Entonces, ¿de qué obediencia hablaríamos? Entonces, el mal sigue presente en este mundo y el hombre tiene el libre albedrío, ¿no? De corresponder al amor de Dios, de corresponder a la fidelidad de Dios, de corresponder a la soberanía de Dios o simplemente darle la espalda a Dios, ¿no? Entonces, Dios dice, está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con la sinceridad del ser humano, ¿no? Con un amor genuino, con una reciprocidad hacia Dios, con un agradecimiento hacia Dios. Y aún nosotros los cristianos hasta ahora somos tentados. Día a día somos puestos a prueba muchas veces. Aún nosotros los cristianos pasamos por momentos de aflicción, ¿no? Por momentos de tribulación, por problemas económicos, salud, qué sé yo. Y en cada uno de esos momentos es una oportunidad para que el enemigo nos jale hacia ese lado, pero también es una oportunidad para nosotros mostrar nuestra confianza en Dios, ¿no? Como pasó con Job, ¿no? Donde de pronto Dios permite que Satanás salga y de pronto toque su familia, ¿no? Y vamos ahí cómo es que Job se mantuvo íntegro, ¿no? Entonces, de la misma manera, hoy en día, y con su pueblo, doble razón, porque ellos le dieron la espalda a Dios, se la buscaron, y en segundo lugar, Dios no va a permitir, sí, de que el pueblo de Dios sea eliminado por completo durante este periodo de 400 años, ni cuando estuvieron en Egipto, ni cuando van a estar más adelante en Babilonia, 70 años. Dios va a tener siempre un remanente y va a trabajar con ese remanente fiel, pero no va a permitir que su pueblo sea eliminado, porque Él tenía una promesa mayor a través de ese linaje, ¿no? Sabemos que la promesa mayor era la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a venir justamente de la promesa que se le hace primero a Eva en el protoevangelio, Génesis 3:15, luego a Abraham en Génesis capítulo 12, entonces, y luego a los patriarcas, ¿no? Isaac, Jacob y así, sucesivamente, al mismo Moisés, ¿no? Se le va mostrando de que va a venir el Mesías y que iba a venir de este pueblo, ¿no? Entonces vemos la fidelidad de Dios, no tanto al pueblo, sino a lo que él había prometido, me dejó entender. Cuando Dios muestra su fidelidad, no tanto es a nosotros, sino a lo que él ha dicho, ¿no? En ese sentido, a lo que Él ha destinado, vamos a decirlo así, ¿no? En medio de eso estamos nosotros. Entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a ver ahora el primer juez, pero te voy adelantando que vamos a ver un ciclo o un patrón. En matemáticas lo llaman patrón, ¿no? Cuando algo se repite constantemente, a eso se le llama patrón, ¿no? Entonces, en esos tres vamos a ver, por ejemplo, estos tres, en realidad, en los 14 jueces o 13 jueces que vamos a ver un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón de la desobediencia continua y la misericordia de Dios. Desobediencia, claman a Dios, misericordia de Dios. Desobediencia,
claman a Dios, misericordia de Dios. Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, pero cuando está desobediencia, quizás he obviado un punto. Desobediencia, sufrimiento, esclavitud, claman a Dios, misericordia de Dios. Desobediencia, sufrimiento y esclavitud, claman a Dios y misericordia. Ese va a ser el patrón y te vas a dar cuenta. Entonces, mira lo que dice el verso 5 en adelante, ¿no? Vamos a ver el primer juez. Este primer juez es conocido por muchos. Es más, algunos nombres de predicadores también he escuchado. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahí están los grupos los feos, ¿no? Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Te das cuenta que aquí hay un pecado de matrimonios mixtos, por así decirlo, o de matrimonios en yugo desigual? Toman a los hijos de los pueblos paganos y también entregan a sus hijas a los hijos de los pueblos paganos, ¿no? Entonces, está habiendo un matrimonio en yugo desigual y lo está practicando el pueblo, ¿no? Y ese es un pecado, porque Dios lo había dicho claramente que no se unan. Y en segundo lugar vemos que dice, y sirvieron a sus dioses. ¿Esto qué es? En segundo lugar, vemos que están sirviendo a dioses paganos, idolatría. Se están postrando ante otros dioses, ni siquiera un dios. Más adelante vamos a ver que dice Baales, ni siquiera solo era Baal, aunque Baal era el dios de cada uno de estos pueblos cananeos, eteos y todo, pero cada quien tenía su propio Baal. Algo así como existe hoy en día con la idolatría de Cristo, lo pongo entre comillas, porque tú vas a escuchar el Señor de Uruguay, el Señor de tal lugar, el Señor de tal lugar y tienen su cruz, ¿no? Y en el fondo piensan que están adorando a Jesucristo, pero no, están adorando cualquier imagen, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con la Virgen, ¿no? Virgen del Chapi, Virgen de las Mercedes, Virgen de Guadalupe. Entonces, lo mismo va a suceder con estos. Sus diversos dioses era Baal, pero cada pueblito tenía su propio Baal. Por eso se le conoce como Baales, ¿correcto? Entonces mira lo que dice. Primero, se unen en yugo desigual. Segundo, se rinden a la idolatría. Punto número 7 o verso número 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Definitivamente, aquí lo cataloga como que esta actitud, esta acción, estaba mal. A los ojos de ellos no. A los ojos del enemigo tampoco. A los ojos de Dios. Tú no sé si has escuchado, ¿no? Para mí está bien, yo pienso así, ¿qué de malo tiene? La pregunta no debe ser si para mí está bien o para ti está bien. La pregunta tiene que ser si a los ojos de Dios está bien lo que estoy haciendo. Como cristiano debemos aprender a vivir pretendiendo agradar a los ojos de Dios, no del mundo ni de nosotros mismos, ¿no? La idea ya no es, la vez pasada creo que lo hice en la predicación, ¿no? Hemos salido de la esclavitud del pecado, pero no hemos entendido que ahora somos siervos de la justicia, es decir, siervos de Jesucristo. No es que hemos sido libres para ser nuestros propios amos, porque de lo contrario no tiene sentido. El Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado, ahora le pertenecemos. Por algo decimos que Él es nuestro Señor, ¿no? Porque si yo no pretendo tener un Señor, yo no quiero que el pecado sea mi Señor, tampoco Jesucristo. Entonces, ¿quién es mi Señor? Yo mismo, mi ego, mi orgullo, mi yo. No, Pablo decía que mi yo mengue, ¿no? Para que el Señor crezca dentro de mí, se muestre dentro de mí. Amén. Entonces vemos aquí que ellos se han hecho esclavos del pecado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y mira, aquí está la palabra clave en la segunda parte del verso 7. Y olvidaron a Jehová su Dios. Qué interesante, ¿no? Estaban adorando Dios ajeno, no porque ellos no tenían Dios, no porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque ellos se han olvidado de Dios. ¿Me dejó entender? O sea, cuando de pronto el creyente hoy en día se rinde a la idolatría, se rinde al pecado, no es porque Dios se ha olvidado de él, es porque el creyente se ha olvidado de su Dios misericordioso, de su Dios santo, de su Dios de justicia, ¿no? Y mira lo que dice en la tercera parte, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
¿Te das cuenta? Eso es idolatría, pero en su máximo esplendor, ¿no? Deidades paganas, están rindiéndose ante imágenes y algo que explícitamente se les había dicho. Y se acuerdan que cuando estudiábamos Deuteronomio, Éxodo, Levítico, repetíamos y decíamos, pero ¿por qué les repite tanto? Y constantemente les repetía y les repetía. Y nosotros parecía la misma prédica cada reunión. Y decíamos, pero ¿por qué es tan tanto énfasis? Es porque el hombre es fácil de olvidar. Si hoy en día tú ves que nuestra iglesia constantemente se nos está llamando al arrepentimiento, constantemente se te está llamando a la santidad, constantemente se te está llamando a que te aparte del pecado, créeme, no es que seamos de pronto que queramos hostigarlos, sino que la palabra de Dios está llena de eso. Y la exposición, la predicación expositiva de la palabra hace eso, mostrarte lo que la palabra constantemente está diciendo, incluso al creyente. Incluso nuestro propio eslogan de iglesia que dice, persevera. Y la perseverancia no es de un día, no es cuando tú entregas a tu vida a Cristo. La perseverancia es un estilo de vida, ¿no? Entonces, y mis hermanos, podría hablarles de otros temas quizás más motivadores, podría hablarles quizás, como dicen los pseudos predicadores, de cosas sensacionales que agradan el corazón del hombre, pero la palabra de Dios no está lleno de eso. La palabra de Dios está lleno de decir, ten cuidado, arrepiéntete. Dios es santo. Ven a Él. Sea agradecido. Mira la misericordia de Dios. Es, este es el peligro, también te muestran, ¿no? Y aquí Dios les ha mostrado y ellos aún así se olvidaron de Dios. Si nosotros perseverando no podemos mantenernos perfecto, en más de una ocasión quizás caemos, deslizamos con la mente, con la boca. Imagínate si no perseverásemos en la palabra, ¿cómo sería? Ay de aquel creyente que no persevera en la palabra. Se va a comenzar a notar en su conducta, se va a comenzar a notar en su manera de vivir y de ver el cristianismo. Y decía Spurgeon, ay de aquellas iglesias, ¿no? Que se olvidan de que la palabra debe ser el centro del culto. Ay de aquel predicador, decía Spurgeon, ¿no? Que un día predica algo que está en su mente y no sale de la palabra, porque finalmente va a rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llamado a perseverar en su palabra. Todo lo demás es bonito, pero no necesariamente edifica. ¿Ven? Verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra él, contra Israel, y mira, los vendió en manos de los de Cusaín, Ritasaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ritasaim 8 años. Entonces ellos durante 8 años van a terminar esclavos sirviendo a este fulano llamado Cusán Risataim. No te lo recomiendo esto como un nombre para tu hijo, ¿no? Porque ya, pues, ya sabes de dónde viene, ¿no? Dicen algunos historiadores que significa el que causa doble maldad. Este Kusan Risataim significa el que causa doble maldad, ¿no? Era conocido como un opresor, ¿no? Algunos dicen probablemente no era un nombre personal, sino era como un título, era como un, vamos a decirlo así, como una especie de apodo, ¿no? Un seudónimo, como él lo conocía, ¿no? Como el que causa doble maldad, ¿no? Entonces, ya que ellos no querían servir a Dios, entonces Dios dice, bueno, entonces sirvan a este que causa doble maldad y los va a dejar durante 8 años, por así decirlo, para que ellos experimenten las consecuencias de su idolatría, las consecuencias de unirse a un yugo desigual que Dios les había dicho que no hagan, ¿no? Entonces ellos van a esperar 8 años para recién clamar a Dios. Creo yo que el primer mes ya hubiesen clamado, pero dice que van a esperar 8 años para recién clamar a Dios. Y eso pareciera que también pasa hoy en día, ¿no? Cuando el cristiano se aleja y tú vas y le dices, no, me estoy dando mi tiempo, dice, me estoy dando mi tiempo, dice. Pero si tú ya sabes cuál es la salida, clama a Dios, ¿no? Él te puede nuevamente volver a su casa, como aquel hijo pródigo, ¿no? Él está con los brazos abiertos, clama a Dios. ¿Y qué dice el cristiano que se ha alejado de Dios? No, dame tiempo, como que de pronto, no sé,
como que piensa que las cosas se van a solucionar y lo último que hace es clamar a Dios, ¿no? Mis hermanos, si en algún momento caemos en la tibieza espiritual, si en algún momento caemos en la idolatría, quizás no de una imagen, pero sí de la idolatría de nuestro propio yo, qué sé yo, o la idolatría del trabajo, o de cualquier otra cosa que le roba el centro al Señor Jesucristo, y tú te das cuenta, o viene el consejo, con las mismas ríndete al Señor y clama a Dios, pide perdón y acércate a Él. No, como decimos, no la largues, no la hagas más larga, ¿no? Verso 9 al 11, ¿qué va a suceder después de que ellos clamaron a Dios? Verso 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, aquí sí va un nombre para tu hijo, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, Otoniel era hijo de Cenaz, quien era hermano menor de Caleb. Es más, ¿no? Según el libro de lo que hemos visto ya al inicio de Josué capítulo 1 y también en la última parte, digo, Jueces capítulo 1, versos 12 al 13, si no me equivoco, este, y también en el libro de Jueces, los últimos capítulos, este Otoniel es el que de pronto fue uno de los valientes cuando Caleb lanza una especie de propuesta, ¿no? ¿Quién es el que va y conquista ese monte y se levanta? Otoniel va y lo conquista y Caleb le da a su hija como recompensa, ¿no? De este hombre valiente. Entonces él es, ¿no? De alguna manera era sobrino de Caleb, ¿no? Entonces porque les dice hijo de Cenaz, hermano de Caleb, ¿no? Entonces, vemos que su esposa, también hija de Caleb, fue una esposa, una mujer de fe, ¿no? Eso está en Jueces 1, del 13 al 15, ¿no? Cuando ellos se están retirando, ella vuelve y le dice, papá, nos has dado todo esto, pero nos falta agua, algo así, ¿no? Y le da también fuentes de agua, ¿no? Entonces, era una mujer de fe, ¿no? Entonces, ese Daniel es el que ahora Dios va a usar para responder al clamor del pueblo. Y Dios no va a ser rencoroso. Dios oye el clamor de su pueblo. Dice que cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Él está cerca del humilde de corazón. Pero también dice que Dios, a lo contrario, ¿no? Al soberbio lo aplasta, ¿no? Entonces, mis hermanos, en este momento yo creo que el clamor fue en serio y Dios escuchó, no fue rencoroso. Mira lo que dice. Entonces dice, ellos clamaron y Jehová levantó un libertador. ¿Cómo se llama ese libertador? Otoniel. Pero en Otoniel no estaba lo grandioso. Mira lo que dice, el secreto de la victoria que va a tener Otoniel no es porque él era un valiente. La respuesta está en el verso 10 que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y tú ves ahí Espíritu con mayúscula, amén, ¿no? Y vemos entonces el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en ocasiones específicas. No, en ocasiones específicas. Y acá dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Este juzgó a Israel es de que él, para juzgar a Israel, tú no puedes juzgar algo si no es con la palabra. Trajo al arrepentimiento al pueblo, hizo entrar en razón al pueblo, lógicamente haciendo uso de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la revelación de Dios juzgó a Israel y va a traer justicia para Israel. Dice, y salió a batalla. Y Jehová entregó, ¿qué dice? En su mano a este hombre, Cusán Risataim, ¿no? A este hombre que significaba el que causa doble daño. Dice, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, ¿no? Entonces, no sabemos mucho sobre Israel, sobre Otoniel, no sabemos qué habilidades tenía él, no sabemos qué tan valiente era él, no sabemos su estatura, no sabemos qué tan fuerte era. En otras partes la Biblia describe el tamaño de Goliat, tantos codos y todo lo demás, ¿no? Pero en esta ocasión sobre Otoniel no se dice nada, no se dice mucho, solamente se dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y esa es la respuesta. Bueno, cuando de pronto tú ves a Dios obrar a través de algo ordinario, es porque algo extraordinario de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, está obrando, ¿no?
Me gusta una frase, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales de Dios ocurren de una manera natural, sin necesidad de forzar nada. Yo creo que aquí que Otoniel estaba de alguna manera cumpliendo lo que Zacarías 4:6 más adelante diría, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Y de hoy en día yo creo que debemos nosotros mantener ese mismo pensamiento. Y con mayor razón, sabiendo que desde Hechos capítulo 2 hemos sido dotados de una manera más general y permanente por el Espíritu Santo. Ahora ya no vas a esperar que el Espíritu Santo venga, sino el Espíritu Santo vive dentro de ti. Está en ti que tú busques su guía, la dependencia, y estés lleno del Espíritu Santo, en el sentido que estás en una comunión con el Espíritu Santo, y tú siendo un hombre ordinario, puedes hacer cosas extraordinarias para el Señor. Amén. Entonces, si Dios usó a este Otoniel, un sin características extraordinarias, lo usó de tal manera, también te puede usar a ti. Amén. Pero cuando de pronto venga la victoria, no te lo atribuyas, pues dice, no, es que es el Espíritu Santo que está obrando, ¿no? Y reposó la tierra, dice verso 11, 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces Otoniel trajo 40 años de tranquilidad en este periodo. Después de 8 años de sufrimiento, trae 40 años de tranquilidad al pueblo. Muere Otoniel, no nos dice la causa, probablemente son causas naturales, ¿no? Pero es interesante también ver lo siguiente. Verso 12, vamos a entrar a una nueva etapa, vamos a hablar de un segundo juez, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que antes de entrar a este segundo juez, mira lo que dice el verso 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que viene a tu mente cuando tú escuchas esta frase? Pero qué cabeza de choclitos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero qué tercos. Pero es que así somos a veces. Nos olvidamos del favor de Dios y nuevamente volvieron a hacer lo malo. Y mira lo que hace Dios. Y Jehová fortaleció a Eglón. ¿Y quién es Eglón? Rey de los Moabitas, rey de Moab, contra Israel. Dios mismo, Dios mismo va a usar al enemigo para traer justicia a su pueblo. Justicia en el sentido, justicia porque están haciendo lo bueno, no, porque están haciendo lo malo, porque nuevamente se han olvidado de Dios, porque nuevamente están haciendo lo malo entre Dios. Entonces Dios mismo va a usar a estos reinos vecinos para que le den su, por así decirlo, ¿no? Su lección, ¿no? Dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está la razón. No es que ellos, si Dios podía evitarlo, lo evitaba, pero Dios les ha anticipado. Este dice, juntó consigo a los cinco, a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. ¿Cuánto? 18 años. 8 años sufriendo, claman a Dios. Otoniel los trae a libertad. 40 años de paz, vuelven a hacer lo malo y ahora se van a meter 18 años más de sufrimiento, ¿no? Eso es terquedad. Bien. Luego dice, luego ellos soportaron otros 18 años entonces de servidumbre, ¿no? Pero van a clamar nuevamente a Dios. Entonces te dije, ¿te acuerdas que te hablaba de los patrones? Mira lo que dice el verso 15. Y clamaron los hijos de Israel, ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Bien ganado se lo tienen. No le dice, sino que dice, y Jehová se levantó, y Jehová levantó un libertador. ¿A quién? A Aot. Aquí hay otro nombre para tu hijo, ¿no? Segundo juez entonces. Aot, hijo de Gerá benjamita, ¿no? El cual era zurdo. Es interesante, nos da tres descripciones. Hijo de Gerá, uno dice, ¿quién será Gerá? Pero si me dicen benjamita, sí, ¿no? Era de la tribu de quién? De Benjamín. Pero increíblemente nos dice que el cual era zurdo. Para la cultura judía, para la cultura israelita aquellos tiempos, ser zurdo era sinónimo de incapacitado, por así decirlo, ¿no? O como un defecto físico, ya que ellos valoraban mucho la mano derecha, ¿no? La mano diestra, ¿no?
que podía ser usado para la batalla, para la agricultura. Entonces un zurdo como que aquel entonces no era tan... Hoy en día lo relacionamos con inteligente, va bien, ¿no? Si es zurdo debe ser inteligente, ¿no? ¿Qué tal zurda que tiene, dicen en el fútbol? Pero aquel entonces era considerado como que una persona que tenía un defecto físico. Significaba, más allá de centrarse en la zurda, se centraba en que su mano derecha no sirve, ¿por entender? Ya que todo estaba hecho para los diestros. El arado estaba hecho para el diestro, la espada estaba hecha para el diestro, las herramientas estaban hechas para el diestro. Entonces, tener una mano zurda significaba que la derecha no te funcionaba bien. Entonces, eso era como algo como un problema físico para ellos, ¿no? Pero Dios va a mostrar su misericordia con el pueblo usando a este zurdo, ¿no? Usando a este hombre a quienes podrían tildarlo como con un defecto físico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos han esperado 40 años para recién clamar a Dios? Y vemos cómo es que Dios responde al instante. Es decir, ¿pudieron haber clamado el primer mes? Claro que sí. Si ellos regresaban a Dios, Dios hubiese respondido de la misma manera. Y los hijos de Israel enviaron, dice con él, allá, aquí comienza. ¿Cuál? Aquí sí nos va a dar un detalle bien extenso de qué es lo que va a hacer este zurdo. ¿Cómo se llama este zurdo? Ahot, ¿no? Dice la segunda parte del verso 15. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, ¿no? Mira lo que dice. Aunque Eglón significa delgado, vamos a darnos cuenta que no era tan delgado, ¿ya? Cuando vayamos leyendo. Dice, como que era algo curioso, ¿no? Paradójico. Eglón significa hombre delgado y este no va a ser tan delgado. Mira lo que dice. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos. ¿Quién es Ahot? Ahot es el juez que está levantando Dios, ¿no? El zurdo. Dice, él se hizo un puñal de 2 filos. Dice, de un codo de largo, ¿no? Casi 40 centímetros de largo. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, ¿no? Lo escondió. Si él era zurdo, lo escondió ¿dónde? En su vestido al lado derecho. Si él hubiese sido diestro, lo hubiera escondido en el lado izquierdo, porque normalmente haces uso de estas, de esta armadura de manera cruzada, ¿no? Nadie hace andar, si tú eres derecho, no haces andar este lado tu espada, ¿no? Entonces él dice, se va a fabricar su puñal de 2 filos y se lo va a ciñer en el lado derecho, ¿no? Vamos a ver más adelante que esto le va a servir porque, bueno, sigamos leyendo. Y entregó el presente a Eglón, entonces él es el encargado de llevar un presente al rey de Moab, ¿no? Y era Eglón hombre muy, ¿qué dice? Muy grueso, ¿no? Mejor por no decirlo gordito, llenito, ¿no? Obeso. Dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Le dice al rey, ¿no? Al gordito este. Entonces dijo, calla. Y saliendo de delante de él todos los que con él estaban, dice, y se acercó a Ot dice el juez, pues, ¿no? El zurdo, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, el rey, entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, dice, ¿no? No se lo esperaba, ¿no? ¿Tú qué te esperarías de un zurdo? Estás más atento a la mano derecha, ¿no? Dice, verso 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Es decir, no entró solamente el filo del puñal, sino la empuñadura, no entró todo. ¿Te das cuenta? Y la gordura cubrió la hoja, dice, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. ¿Te das cuenta? Está siendo bien descriptivo, ¿no? Dice, y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Pensaban que estaba durmiendo, ¿no? Dice, y habiendo esperado hasta estar confusos,
dice, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto, ¿no? Encontraron al rey gordito, muerto. Mas entró tanto que ellos, dice, se detuvieron. Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Zairac, ¿no? Entonces, pasando los ídolos es el lugar de Gilgal donde se encontraban estos ídolos. Mira, hasta dónde había llegado el pueblo de Israel, ¿no? Gilgal ya les pertenecía a ellos, pero ahí ellos tenían ídolos, ¿te imaginas? Gilgal era un lugar donde ellos habían levantado incluso como una especie de monumento de piedra, ¿se acuerdan? Para recordarse cómo es que Dios les había abierto el río Jordán y habían logrado cruzar la primera vez. En ese mismo lugar tenían ídolos. Interesante. Es interesante ver esto, cómo es que comenzó esta conversación, ¿no? Le dijo, tengo un secreto. Luego que le dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje? El puñal de la venganza de parte del Señor. Porque el hecho que el pueblo de Israel estaba chueco no significa que de pronto el otro era un santo, el otro era un idólatra, el otro era un pagano, el otro era un hombre de mal. Y Dios está trayendo juicio a ese hombre por todo lo que está haciendo. Entonces este mensaje fue un puñal. Y es interesante entonces cómo el Nuevo Testamento nos dice que la palabra de Dios también es un puñal que penetra, ¿no? Dice, eso está en Timoteo, si no me equivoco, ¿no? Nos dice que la palabra de Dios traspasa como una espada de dos filos, dividiendo el alma y el espíritu, lo más hondo del ser, o Hebreos creo, ¿no? Y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Te das cuenta, no? Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, no sé si en alguna ocasión lo hemos dicho, tiene dos filos, ¿cierto? Y sobre todo el Evangelio, cuando el Evangelio es predicado, trae salvación, pero también trae condena. Condena a los que no creen en el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, no es algo como que, bueno, si quiero lo creo, si no, no, sino que estoy, por así decirlo, ¿no? Estoy obligado a dar una respuesta al Evangelio de aceptación y fe o de rechazo. Dice que los que creen, Juan 3:16, no se pierden, sino tienen vida eterna. Y Juan 3:18 dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, mis hermanos, este, Hebreos 4:12, ¿no? Justamente el texto que describí hace un momento, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mis hermanos, cuando tú escuchas una predicación bíblica, bíblica me refiero no porque te mencionan la Biblia nada más de adorno, sino bíblica en su contenido. Cuando tú consideras que realmente el mensaje es expositivo, está saliendo la palabra de Dios, no lo tomes en poco. No juzgues por el predicador que tienes de frente a ti. No, pero ¿por quién es él para decirme? Si ese que está usando Dios, sea un pastor, sea un hermano, lo que está diciendo es bíblico, sea para exhortarte, sea para animarte, sea para instruirte, considera, es palabra de Dios. Y si está entrando por tu mente, está bajando a tu corazón, créeme, si tú lo crees, bendición. Y si tú lo rechazas, es muerte. No me refiero a muerte literal, sino muerte en el sentido de que va a haber consecuencias cuando tú desobedeces la palabra. Amén. Y no solamente cuando escuchas un predicador, sino cuando abres tu Biblia y el Señor claramente te habla a través de la palabra y te confronta y traspasa, entra a tu ser. Estás obligado a responder ante esa palabra, creyéndola y obedeciéndola o rechazándola y olvidándola. Pero recuerda, pero de que va a traer algo, va a traer algo. Ese es el mensaje de parte de Dios. Entonces aquí vemos de manera mm, una historia real, pero que nos está prefigurando algo, ¿no? Lo peligroso que es de pronto el mensaje de Dios. Y lo digo peligroso en el sentido de lo peligroso que es rechazarlo. Amén.
Entonces, no tomemos en poco la palabra de Dios. Les cuento, hace poco me encontré con un hermano. En algún momento lo van a ver quizás, pero dice que tenemos una fama, o bueno, tengo una fama aquí en la zona, ¿no? Ante las otras iglesias, sí. Primero me causó cierto malestar, porque lo han dicho como hablando mal de mi persona, pero por otro lado pensé y dije, qué bueno que me conozcan, ¿no? Así, se dice que aquí en la iglesia el pastor es puro Biblia nada más, solo enseña la Biblia, es un chancón de la Biblia, es un estudioso de la Biblia nada más, pero no hay nada de espíritu, porque ahí no danzan, no saltan, no gritan. Entonces, ahí son puro Biblia, nada de espíritu. Lógicamente, la segunda parte no lo tomo porque ellos tienen otra manera de pensar de lo espiritual, ¿no? Si santas, bailas, hablas en lenguas, entonces eres espiritual. Pero me quedo con la primera parte, ¿no? Qué bueno que nos conozcan porque somos puro Biblia. Y es que así tiene que ser. Ahora, lo espiritual, nosotros sabemos que lo espiritual es que se da de manera natural cuando hay un cambio de vida, cuando tu vida es consecuente con lo que predicas. Entonces al principio como que me incomodó un poco, me dijeron que todo es Biblia nada más, nada de espíritu, pero luego digo, pero ellos ¿qué piensan del espíritu? Pues ellos piensan danza, hablan lenguas, cosas como esas, ¿no? Las cosas extrañas. Pero, pero por otro lado, me quedo bien cuando digo, qué bueno que nos reconozcan porque somos solo Biblia, todo es Biblia. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ven? Seguimos entonces, mis hermanos, después de esa primicia, ¿no? Bien, verso 27 dice lo siguiente. Y cuando había entrado, tocó el... sí, pues regresa ahora, dice este hombre a Ot, regresa a su pueblo, ¿no? Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces, él tocó el cuerno de guerra. ¿Por qué? Porque descienden los demás hombres de Israel y él iba, dice, delante de ellos. Y aunque Dios lo estaba usando de una manera como un líder, ¿no? Astuto, quizás menos, el menos indicado por ser zurdo, ¿no? Y Dios lo está usando porque está con mucho coraje para meterse con tanta astucia hasta la oficina del rey y atravesarle el mensaje de parte de Dios. Pero al mismo tiempo vemos de que él no va a hacer todo el trabajo solo, está involucrando al pueblo, ¿no? Él no iba a hacer todo ese trabajo. Él se va a rodear del pueblo y el pueblo lo va a seguir. Y dice que él iba delante de ellos. Hoy en día igual, hermanos, Dios levanta líderes, líderes ordinarios y los usa de una manera especial. Pero recuérdame, Dios no va a usar un solo hombre. Muchas veces Dios usa un conjunto. La iglesia es un cuerpo, donde los pastores solos no harían nada si es que los demás siervos no están dispuestos a seguir. Y mira lo que va a hacer él. Él no los va a seguir que vayan en pos de él. Tampoco él se va a llevar la gloria. Mira lo que dice verso 28. Entonces él les dijo, seguidme. Dice, sígueme, les dice, ¿no? Pero mira, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. No dice, síganme porque yo soy el más más. No dice, síganme porque yo ya maté al rey. Sino él dice, síganme porque Dios está obrando. ¿Me dejó entender? Entonces, mis hermanos, un verdadero líder siempre, y recuerda, estos jueces son líderes ordinarios, pero un verdadero líder, ¿qué hace? Lleva a las personas hacia Dios, lleva a que las personas confíen en Dios y no en su propia persona. Él no está diciendo, síganme, que yo soy astuto. Él no está diciendo, síganme, que yo he matado al rey, sino dice, síganme, seguidme, porque Jehová ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, de los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno, ¿no? Entonces van a tomar a los moabitas, ¿no? Entonces, 28. Entonces él les dijo, seguidme, estoy volviendo a leer, ¿no? Disculpen, desconfiguró acá, me dan un minuto, voy a ubicarme en la Biblia, estoy en el verso 28. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los
vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Verso 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas, ¿como a cuántos? Como a 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Pregunto, ¿quién hizo todo esto? Dios. ¿Cuándo? Cuando el pueblo clamó. Pero el pueblo tuvo que esperar 18 años para clamar. ¿Te das cuenta? Y Dios va a obrar de una manera milagrosa. Verso 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra, ¿cuánto? 80 años. 80 años ahora de paz. Entonces, este va a ser el periodo más largo de paz en los 400 años de tormento que va a haber, que involucra el libro de Jueces. Después vamos a ver periodos más cortos, pero este es el periodo más largo de paz, que es de cuánto? De 80 años. Pero ellos esos 400 años pudieron haberlo pasado con paz si hubiesen entendido el patrón. Si el patrón es, si pecamos, si nos olvidamos de Dios, nos va a ir mal. Pero no lo entendieron. Es muy probable que nuevamente ellos se olviden de Dios, que ellos nuevamente se rindan a la idolatría, porque el verso 31 ya no dice eso, pero se da a entender el patrón, porque mira lo que dice, después de esos 80 años, aquí vamos a ver un juez más en el versículo más corto, en un solo versículo. Es un solo versículo que nos dice mucho, dice. Después de él fue Samgar, otro nombre para tu hijo, ¿ya? Hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. ¿Salvó de qué? Porque estaban sufriendo. Se acabaron esos 80 años de paz y ya sabemos el patrón. Volvieron tras los dioses paganos, se olvidaron de Dios, y entonces después también Dios levanta un juez más, de quien no se dice mucho, ¿no? Una breve historia de un versículo, pero de un gran logro. Y este gran logro también con cosas, por así decirlo, ordinarias. Dice, mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. ¿Qué es una guijada de bueyes? ¿Te acuerdas cuando de pronto el encuentro entre Jesús y Saulo o Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era un palo de aproximadamente 3 a 4 metros de largo, con una punta, ¿no? Muy filuda, con el que se hincaba al buey para que avance, ¿no? Para que obedezca. Entonces, esta era una herramienta de un agricultor, de alguien que usaba el arado, ¿no? De alguien que trabajaba con los bueyes. Entonces, él con un aguijón, con una vara, no era una lanza necesariamente, era mucho más larga, ¿no? Era con esa herramienta, él dice, mató a cuánto? A 600 hombres de los filisteos. Y también dice, salvó a Israel. Algunos dicen es posible que se digan tan poco de esto, ya que Sangar era famoso por haber hecho eso, ¿no? Entonces lo resumen en un solo versículo, no nos describen como el anterior, ¿no? Entonces, pero sí nos resume en un versículo cómo este hombre obedeció a Dios y usó algo que Dios puso en sus manos. No preparó un ejército, no se preparó una arma especial, sino con algo que probablemente él sabía usar como agricultor, con con un aguijón, con una aguijada se le conocía, mató a 600 hombres, ¿no? Dice, en las manos de un hombre fuerte y hábil, el instrumento más peligroso, dice, ¿no? No es una espada, sino algo que Dios te da, ¿correcto? Y Dios le dio una aguijada, mis hermanos. Entonces, y dice, él también, dice, salvó a Israel. Es interesante, ¿no? Ahora, debemos entender algo. No había nada espectacular en su aguijada, por si acaso, sino que es Dios obrando a través de él. Así como cuando en algún momento Dios usó a David, ¿no? No había nada espectacular en la onda de David. Él cogió 5 piedrecillas, creo, usó una sola.
Así como que en algún momento Dios usó a Moisés con su vara, que se convirtió en serpiente y se tragó a las otras serpientes, ¿no? No había nada de espectacular en la vara, sino en quién estaba detrás de ese hombre. ¿Me dejó entender? Lo espectacular no está en el hombre, sino quién está detrás de ese hombre. Y definitivamente detrás de ese hombre está Dios, ¿no? Mis hermanos, no sé si te familiarizas con el pueblo que constantemente se olvidó de Dios. No sé si te familiarizas o identificas con Otoniel, o quizás te familiarizas o identificas con Aot, o tal vez con Sangar, ¿no? Pero déjame decirte, el Espíritu Santo habita en ti. Tú también, si eres guiado por el Espíritu Santo, puedes traer a libertad a otros que se han olvidado de Dios. Y cuando digo esos otros que se han olvidado de Dios, es incluso al incrédulo, que sabiendo que hay un Dios, simplemente no quiere oírlo. Pero tú, lleno del Espíritu Santo, puedes ser un juez, por así decirlo, un líder que trae a esas personas a Cristo. La mejor venganza no es matarlos, pero sí presentarles la espada del Evangelio. Y está en ellos si lo creen y se arrepienten. Y si no lo creen, no te sientas culpable. El Señor te manda a exponer su palabra. Si no lo creen, no te sientas culpable. Uy, mejor no lo hubiera predicado. No es así. No, porque algunos dicen, no, mejor no le predico. No, ¿por qué? Predican el Evangelio. Predican el Evangelio. Amén. Entonces, y con cosas tan ordinarias que Dios te puede dar. Una conversación, un mensaje de texto, no sé. O sea, no esperes todavía un púlpito para recién predicar el Evangelio. Este hombre no necesitó tener una armadura especial de guerra. Usó una aguijada. Entonces, mis hermanos, lo que tengamos a la mano, usémoslo para ponerlo al servicio de Dios. Amén. Vamos a orar ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos hablas, Señor, a través de estos tres jueces, Señor. Pero también nos adviertes a no olvidarnos de ti, Señor. Ayúdanos a imitar lo bueno, Señor. Ayúdanos a seguir buscando de ti, Señor. Gracias te doy por esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.